realizar el ensamblamiento del computador, hemos escogido un mainboard de modelo P4M900M4, ya que este tipo de placas bases son las más utilizadas por computadoras de escritorio en la actualidad. En este mainboard empezaremos con el ensamblamiento de la placa base, quiere decir con el procesador y su ventilador. Luego seguiremos con la memoria RAM, seguido de adaptadores de tarjetas, discos internos y finalizaremos con cables internos, que son los cables de la fuente de poder. Como primero vamos a ensamblar y colocar lo que es el procesador y el ventilador del procesador. Bien, el procesador se lo ubica con los pines para la parte del socket y se le pone su seguro. Para saber hasta qué procesador podemos ponerle a nuestra computadora, tenemos que ingresar a la página web de nuestro mainboard según el modelo que nos da en la placa base. En caso de que nosotros le pongamos un procesador demasiado potente a nuestra placa base, lo que sucedería es que nuestro procesador se queme y dañe también por lo general nuestra placa base. En algunos casos el procesador no coincidirá con el socket, ya que vendrá con más pines o menos pines. Esto también es una restricción para saber que no es el tipo de procesador que necesita nuestra computadora. Bien, ahora en el ventilador lo que concierne, hay que ponerle una crema térmica en la parte inferior del ventilador para que no se pegue con el procesador. Esto permitirá una mejor fluidez de ventilación. Bien, ahora colocamos el ventilador de la siguiente manera. Tenemos que hacer coincidir todas sus partes con las partes del mainboard y así asegurarlo. Que ya tenemos colocado correctamente el ventilador, procedemos a ponerle los seguros que los tiene en cada esquina el ventilador. El ventilador también tiene un suministro de corriente eléctrica, el cual tenemos que conectarlo en los pines que están entre la memoria RAM y el conector de la fuente de poder. Bien, y queda conectado y listo para poder utilizarse. Ahora hay que poner y ensamblar la memoria RAM. Bien, la memoria RAM se la coloca en este sector, el cual tiene seguros para poder sostener la memoria RAM. La memoria RAM se la coloca según cómo está estructurada físicamente y se la presiona de los filos o de las puntas para que los seguros la sostengan automáticamente. Igual, si queremos ponerle otra memoria RAM, hay que hacer lo mismo. Se lo ubica correctamente y se la presiona en las esquinas. Listo, hasta que los seguros salten. ¿Cómo saber cuánta memoria RAM es lo máximo que podemos ponerle a nuestra computadora? Para esto se siguen los siguientes pasos. Clic en el botón Inicio, Equipo, clic derecho y seleccionamos Propiedades. En el menú de la parte izquierda seleccionamos Configuración avanzada del sistema. En la pestaña Opciones avanzadas, en Rendimiento seleccionamos Configuración.
En la pestaña Opciones avanzadas, en memoria virtual, seleccionamos Cambiar y nos muestra lo mínimo permitido de memoria RAM, lo recomendado y lo que está asignado actualmente en nuestra computadora. Lo mínimo permitido son 16 megas y lo recomendado o lo máximo serían 9 gigas. Y esto es todo en lo que concierne a la implantación del procesador y memoria RAM. Un adaptador de tarjeta se instala en la placa base justamente para dar funcionalidad a nuestra computadora. Aquí tenemos un adaptador de sonido. Esta es una tarjeta de expansión para computadoras que permite la salida del audio bajo el control de un programa informático llamado controlador o más bien conocido como driver. Para la instalación procedemos a localizar la ubicación y luego la colocamos verificando la posición de las ranuras. Y de esta forma queda colocada esta tarjeta. Esta es una adaptador de video, la cual es una tarjeta de adaptador que envía datos a una pantalla de PC. Así también hay otras tarjetas como la tarjeta de interfaz de red NIC, es una tarjeta de adaptador para conectar el ordenador a una red. Otra tarjeta bastante importante es la tarjeta de red inalámbrica, que sirve de adaptador para conectar nuestra computadora a un punto de acceso con señales de radio, es decir, a una computadora que tenga acceso a Internet. Forma para conectar la tarjeta de video, localizamos las ranuras establecidas por el mainboard y procedemos a ubicarla. Como resultado está instalada. Una tarjeta de interfaz de red NIC es una tarjeta de adaptador para conectar el ordenador a una red y va en la siguiente posición. Una tarjeta de red inalámbrica es una tarjeta de adaptador para conectar su ordenador a otro ordenador o un punto de acceso inalámbrico con señales de radio y se lo conecta en el siguiente lugar del mainboard. Un adaptador de video es una tarjeta de adaptador que envía datos a una pantalla de ordenador y se lo ubica en el siguiente lugar. En el ensamblamiento de discos internos existe el disco duro. La unidad de disco duro es un disco magnético que almacena grandes cantidades de datos en soportes fijos. Completo, está listo. A continuación tenemos la unidad de DVD writer, en el cual tiene la misma conexión que indicada anteriormente, utiliza el cable SATA. Ahora se va a colocar en el case de nuestra PC. Esta unidad de disco se la ubica en este sector. Finalmente, para verificar la conexión utilizamos unos tornillitos. Y ya está instalada. Bueno, ahora para concluir con el tema vamos a hacer la conexión interna del case, en el cual tenemos todos los cables de la fuente de poder
que este dará energía a todas las unidades. Vamos a empezar con el conector ATX, que va conectado a la placa base. Se lo conecta de esta manera. Siempre hay que tener en cuenta que estén bien conectados los cables antes de encender nuestro CPU. También conectamos el cable de energía alterna de esta forma. Como verán aquí, ese es el conector SATA. Este irá conectado a la unidad de CD a la placa base, que se lo conectará de esta forma. Y verán que va conectado a placa base. Tenemos aquí el siguiente conector y lo conectamos a la placa y este a la unidad. Como verán, tenemos que tener corriente para nuestras unidades. Como verán aquí, este es el conector SATA para unidad de corriente, que lo conectaremos a la unidad de CD. Y tenemos la otra unidad de energía para el disco duro. Bueno, eso es por una parte. Vamos a conectar ahora los buses de datos. Como vemos aquí, este bus de datos irá conectado a la unidad de DVD, pero la otra unidad SATA es más actualizada, entonces por eso utilizamos el cable SATA antes mencionado. Conectamos el bus de datos a la unidad de DVD o CD y conectamos a la placa base en los 32 pines que encontramos aquí. De ahí hacemos la conexión de la unidad de disquete igual a la placa. Como fijarán, aquí es una guía que nos da para no conectar mal. Nada aquí se hace con fuerza, todo tiene su sentido de conexión. Y por último vamos a hacer la conexión de pines. Estos pines de aquí son los conectores de la luz de encendido, de las memorias de USB, etc. Bueno, para la conexión de este básicamente nos traen un manual del mainboard que nos explica cómo es la conexión. Empezamos con el pin de los colores verde y rojo que son del encendido. Bueno, esto es todo el procedimiento en el ensamblaje de un case, y para finalizar se cierra el case con su tapa propia del chasis.